Nosotros comenzamos la semana pasada una serie sobre la hora. La hora viene. Hablamos la semana pasada sobre que su hora viene allí. Y compartimos acerca de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y dentro de estos versículos nosotros hablamos sobre que Jesús vivía según el calendario celestial y no según el calendario terrenal. O sea, nosotros tenemos un calendario, una agenda, y esa la tenemos a veces full, y la vamos llenando de actividades, de cosas, ¿verdad? Pero realmente Jesús no vivía así. Jesús vivía de acuerdo al calendario del Padre para su vida. Lo que el Padre quisiera en su potestad y en su voluntad, eso es lo que Él iba a hacer. Y dijimos que las frustraciones del hombre son las oportunidades de Dios. Las frustraciones del hombre son las oportunidades de Dios porque allí se había acabado el vino. Estamos hablando de las bodas de Caná. Se había acabado el vino, no había vino, todo lo que eso implicaba. Se recuerda que hablamos de esto la semana pasada. Y a Jesús, en un acto de misericordia, de amor, de compasión, viene y hace lo imposible. Y esas son las oportunidades donde Dios se glorifica. También dijimos la semana pasada que la presencia de Cristo en nuestras vidas convierte las oportunidades de la vida diaria en momentos para derramar su gloria. No tenemos que esperar a cosas espectaculares, sino tratemos de ver la intervención divina en tu vida y en mi vida, en las cosas diarias de la vida. Porque a veces decimos, wow, tremendo milagro, tremenda cosa que Dios hizo. Bueno, Dios hace cosas todos los días, hermano. Todos los días Dios interviene de manera sobrenatural en nuestras vidas y debemos de tener esos ojos y esos oídos espirituales listos para ver obrar a Dios aún en esas cosas pequeñas que Él hace en nuestras vidas. Dijimos que su hora viene y exhortamos a que ¿qué le gustaría a usted hacer que pasase en su vida antes que la hora llegue? Porque la hora va a llegar. Ya sea que Él nos llame a casa, o ya sea que Él venga por su iglesia. Pero la hora va a llegar. ¿Qué le gustaría a usted hacer, ver pasar en su vida antes que la hora llegue? Lo dejamos con esa pregunta la semana pasada, de modo de que la usáramos como reflexión. Bueno, hoy vamos a estar en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 27 al 36, pero me gustaría que la tenga abierta allí desde el 20. Desde el 20 vamos a estar viendo algunas cosas en este pasaje. Voy a tratar de andar rápido por razón del tiempo, tenemos la Santa Cena también hoy. Pero el mensaje de hoy es, la hora ya llegó. No es que la hora viene, es que ya la hora llegó. En esta porción de la Escritura que nosotros vamos a hoy analizar, ya Jesús no dice, apártate de mí o que tienes conmigo mujer, todavía no ha llegado mi hora. Él no va a decirle eso a María, allí su madre, no. Ahora en esta Escritura que nosotros vamos a ver hoy, Él va a decir, mi hora ya llegó, ya ha llegado mi hora. O sea, ya no hay que esperar más. Juan 12, 20. Así que después de 3 años de ministerio, la hora para la cual Jesús nació, llegó. Después de 3 años de ministerio, después de haber celebrado la Pascua en varias ocasiones, años, llegó la hora para la cual Él nació. En el momento, este momento del cual está aquí hablando Jesús mismo, había sido ya profetizado 700 años por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 53, versículo 3, nosotros encontramos allí que la palabra de Dios dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas
fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Su hora había llegado. E Isaías dice, va a llegar esa hora. Y Jesús estuvo ministrando en Jerusalén. Dice, todavía no, vimos la semana pasada, pero en esta porción de hoy, Él dice, ha llegado este momento del cual se habló acerca de mí hace más de 700 años allí, dice. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El salmista en el Salmo 22 también habló de esta hora que Jesús dice, ha llegado mi hora. Mi hora ha llegado. Y dice el salmista en el Salmo 22, versículo 6 en adelante, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Versículo 18 textual pasó. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Para la hora que Jesús dice, mi hora ha llegado, esa hora ya estaba profetizada en el calendario divino de Dios para Jesús. Porque Jesús andaba de acuerdo al calendario del Padre y no el nuestro. No el de hacer su voluntad. No lo que Él quería. No la lógica, no lo que más convenía, sino la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta? Lucas capítulo 2, versículo 29 dice, ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Este es Simeón diciéndole allí a María cuando van a presentar al niño en el templo. Y él le dice allí, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Tu hora ya llegó, ya viene. Hermano, Jesús tenía clara su misión. Y ella se iba a llevar en el calendario de Dios. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el calendario de Dios divino, nació Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El calendario profético de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está sujeto al tiempo. Él es el creador del tiempo. Pero como Dios es un Dios ordenado, Él no va a hacer nada fuera de orden de lo que Él ha tenido ya previamente planeado y destinado a hacer a través de los tiempos. Por eso es que muchas personas dicen, bueno, ¿por qué Cristo no viene ya de una vez? Que venga, Señor, venga. No, Él va a venir cuando el Padre lo determine en su santa y soberana voluntad. Porque Dios tiene un tiempo para todo. Quisiéramos que ese tiempo fuera ya. Pero si pensamos así somos egoístas. Porque queremos aliviarnos de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de las cosas que no entendemos. Pero ¿y qué tal de aquellos que todavía no entran en el redil? ¿Qué tal de aquellas ovejas que todavía Él está llamando? Y que hay oportunidad para ellas. Es en el tiempo de Dios, mis queridos hermanos. Jesús en reiteradas ocasiones había dicho que su hora no había llegado. Muchas Pascuas había Él celebrado, aún de niño con sus padres, aún en el ministerio también cuando lo inició. Pero esta Pascua que se disponía a celebrar ahora sería una Pascua diferente.
porque esta sería la Pascua. La Pascua. Él mismo sería esa Pascua. Nosotros ahora lo sabemos porque tenemos el relato de los evangelios delante de nosotros y nosotros podemos leer y podemos ver las horas de agonía, de sufrimiento, la crucifixión, los juicios injustos y todo esto que él padeció. Pero los discípulos no lo sabían cuando estaban sumergidos al lado de él en este momento. Ellos no lo sabían. Usted y yo sí tenemos este beneficio de tenerlo del lado de acá con más de 2000 años y tener recopilado las buenas nuevas aquí, tener las escenas que fueron sucediendo. Tenemos esa ventaja ahora nosotros. Pero ellos no sabían esto. Quisiera que viéramos 3 cosas que sucedieron antes de que la hora llegara, pero que fueron preparativos para la hora. Preparativos para esta hora cuando Jesús entendió que su hora ya había llegado, que lo declara aquí en capítulo 12 de Juan. Y lo primero es que quisiera que observáramos ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo del 1 al 3, es el ungimiento en Betania. Eso fue preparación para la hora. El ungimiento en Betania. Dice el versículo 1 al 3. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre que él había resucitado. Y que a partir de él resucitar a Lázaro, es que los fariseos y los líderes de Israel dijeron, a este hombre hay que matarlo y también a Lázaro hay que matarlo. A partir de ahí ya hubo una determinación de cómo prender a Jesús. De hecho, habían dado aviso a los guardias y a lo que es la guardia del templo, que no era romana, era la guardia del mismo Israel. Que si veían a Jesús llegar a Jerusalén en el templo, lo prendiesen. O sea, esa instrucción estaba dada. ¿Por causa de qué? De la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Porque por causa de la resurrección de Lázaro, muchos judíos habían creído. Y el pueblo se iba tras Jesús. Y ellos habían determinado matarlo. Dice el versículo 2, prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco como casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. Y dice que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Ahora, la pregunta es, ¿cómo este evento anticipó que su hora ya había llegado? ¿Cómo este evento anticipa que la hora ya está allí al doblar de la esquina? Fíjense que los 4 evangelios nos dicen sobre el derramamiento de este perfume. O sea, las 4 narraciones del evangelio nos dicen algunos datos diferentes uno del otro acerca de esto, pero todos coinciden en esto. Se nos dice que era un perfume demasiado costoso, que era una buena cantidad, que ella lo derramó por completo y que ella misma con su cabello enjuagó los pies. La costumbre de los orientales, la hospitalidad dentro de ese mundo oriental era lavar los pies con agua. ¿Por qué? Porque sus sandalias estaban ¿qué? Todas empolvadas, agotadas del camino donde venían. Entonces llegar y lavarle los pies era una costumbre de hospitalidad. En el mundo oriental se refrescaban y entonces comían y todo el descanso. Pero ella no lo hizo con agua, ella lo hizo con este perfume costoso que era básicamente el salario de un jornalero por un año entero. Por un año entero. 300 denarios nos dice en otra de las narraciones del evangelio que costaba este perfume. Ahora, ¿por qué lo hizo María? ¿Por qué María hizo esto? Varias especulaciones, varias posibles respuestas. Algunos dicen que lo hizo porque estaba demasiado de agradecida
porque Jesús había resucitado a su hermano. Y ella no tenía cómo pagar esto y estaba profundamente agradecida y esto era lo que más valor ella tenía y ¿sabe qué? Lo rompió o lo echó en los pies. Otros dicen que quería mostrar que Jesús tenía más valor que cualquier cosa que ellos tuvieran. También es válido, también es válido. O sea, ¿qué es lo más costoso que tengo aquí? Esto, bueno, pues esto no se compara con Jesús. Y eso va muy de acuerdo con la parábola o la ilustración de la perla preciosa. Va muy a tono con eso también, con esa interpretación allí. Otros dicen que fue un acto de amor, de desprendimiento de las cosas materiales, cuando lo valoramos al frente de Jesús. Otros dicen que fue un acto de adoración premeditado proféticamente hablando. Proféticamente hablando, no sabían su significado completamente profético, porque fue un acto espontáneo que sucedió de adoración que quiso ella hacer allí en Jesús, pero Jesús cuando lo interpreta proféticamente. Ahí es que está. Cuando Jesús lo interpreta de manera profética porque su hora se estaba acercando allí, mis queridos hermanos. Mire, en Mateo capítulo 26, versículos 10 al 13, dice lo siguiente. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Hablando de María, pero en la narración de acuerdo a Mateo. Mire lo que dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesús sabía que la hora venía. Él sabía que los minutos se estaban estrechando. 6 días antes de la Pascua. Pocas horas quedaban nada más para el momento profético de Isaías 53. Y esto es lo que él dice. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y hoy lo estamos contando. Jesús estaba en lo cierto. Estaba totalmente en lo cierto. Marcos capítulo 14, versículo 8 dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces cuando interpretamos, o más bien no interpretamos, leemos lo que Jesús está diciendo con relación al derramamiento de perfume en sus pies, él lo está interpretando sí como una manera de adorar, etcétera, pero lo está interpretando como algo profético que ni siquiera tal vez María sabía. Pero era la preparación para la hora que ya estaba allí, que iba a llegar, que esa semana de la Pascua no pasaba. No pasaba porque la hora ya llegó. Pero fíjese, esa es la interpretación de Jesús. Y esa interpretación es buena y es válida. No hay otra interpretación mejor que esa. Pero la gente alrededor a veces interpreta las cosas de diferente manera. Usted se puede hacer preguntas sobre un evento a diferentes personas y cada uno va a tener una opinión. Cada uno va a tener una interpretación. Mire la interpretación de Judas. ¿Sí o no? Los dos están ahí. Judas también está ahí. Judas interpreta el acto de adoración como una gran pérdida y desperdicio. Mire qué contrariedad. Jesús lo interpreta como dice, a los pobres siempre lo van a tener entre vosotros, pero a mí no. Lo que esta mujer ha hecho es un acto de adoración porque ha ido preparando mi cuerpo para la sepultura. Se ha anticipado
Dios la usó, mi padre la usó. Judas, que no está nada espiritual, dice, esto es un desperdicio. Esto se podía haber vendido y dado a los pobres. Y el mismo, uno de los que comenta sobre el evangelio dice, porque él era el tesorero y sustraía. ¿Sí? Pero ¿cómo un mismo evento se puede ver de diferente manera? Todo depende de lo que hay en el corazón nuestro. Todo depende de lo que hay en el corazón nuestro. En la vida siempre habrá personas, escucha esto, que te critiquen, que se burlen de nosotros porque seguimos a Cristo. Pero sigamos el ejemplo de María. A ella no le importó. A ella no le importó ni las críticas, ni que se burlaran, ni que dijeran esto es un desperdicio, porque hiciste esto, los reclamos, nada. A ella no le importó nada. Ella lo derramó todo. No derramó la mitad, un poquito. No, todo. Todo. Ella lo hizo tan personal como ella pudo. No mandó a buscar un trapo, una toalla. No había tiempo para eso. Su corazón palpitaba, ella lo enjuagó con sus cabellos. No había tiempo. Hermano, no hay nada más importante. No hay nada más valioso. Nada merecía más atención en ese momento y en todo momento que nuestro Señor Jesucristo. Nada. ¿Sabe? Te quiero decir algo en esta tarde. El tiempo que le dedicas a Dios, el tiempo que le dedicas a la oración, el tiempo que le dedicas a la lectura de la palabra, el tiempo que le dedicas a venir aquí a la casa del Señor a adorar juntos como hermanos, no es ningún desperdicio. No es ningún desperdicio. Al contrario, te quiero decir, es ganancia. Es ganancia para tu alma, ganancia para la mía. Es ganancia, es edificación. Es fortalecernos unos a los otros. Es crecer. Es dar prioridad a lo que lo tiene en nuestra vida, Dios. No es desperdicio. Tal vez las personas dicen, no, voy a la iglesia en la mañana y están dentro de la iglesia y están pensando que tengo que lavar cuando llegue a casa. Mira, si no hubiera venido a la iglesia, hubiera hecho el mercado, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, tantas cosas que tengo que hacer. Y a veces el afán nos empieza a bombardear aquí. Y dice, wow, 3 horas estuve en la iglesia, ¿sabe cuánto hubiera podido hacer eso? Sí. Yo no digo que no, tal vez hubieras podido hacer un poco de cosas. Pero una de las cosas que yo sé que no vas a poder hacer con tu vida jamás es comprar tiempo. Jamás podrás o podremos comprar tiempo. El tiempo que le dediques a Dios en cualquiera de sus expresiones nunca va a ser un tiempo mal gastado, mal usado o desperdiciado. Recuérdate de eso. Recuérdate de eso todos los días, mis queridos hermanos. Déjame decirte otro evento. Este evento se anticipó, el evento del ungimiento de Jesús en Betania. Pero el segundo evento que estaba ya preparando, que su hora ya había llegado, es la entrada triunfal. Que también está aquí. También está ahí en Juan 12. Dice el versículo 12 y 13 del capítulo 12, seguimos. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, porque realmente Betania de Jerusalén estaba cerca, no estaba tan lejos. Y al oír estos que venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y saliendo a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Este evento también anticipó su hora. ¿Sabe por qué? Porque este evento proclamaba públicamente la identidad mesiánica de Jesucristo. Este evento proclamaba la identidad mesiánica de Jesucristo allí como rey de Israel y también con la misión que él tenía. Este evento era el cumplimiento, sí, por supuesto, de las profecías del Antiguo Testamento, como también la hora de la cruz. Zacarías 9:9 habla acerca de este evento. Estos eventos fueron sucediendo uno tras otro de tal manera que las personas no captaron la esencia de su mensaje. Y a veces así pasa en nuestra vida. Sucede una cosa tras otra y nos involucramos en el diario de la vida, en la rapidez de la vida, porque aquí se vive muy apurado. Y una cosa va empujando a la otra porque el calendario te va empujando. Por eso le digo que Jesús no vivía de acuerdo al calendario humano, vivía de acuerdo al calendario de Dios su Padre. Por supuesto, comía cuando tenía que comer, dormía cuando tenía que dormir, ¿verdad? O sea, yo no estoy diciendo que él no hacía eso, pero estoy diciendo de las cosas prioritarias en su vida. Y aquí, si usted y yo no nos ponemos pilas y no nos ponemos intencional, el calendario se llena con un montón de actividades y cosas que no tenemos tiempo para Dios nunca. Entonces tenemos que ser intencionales y tratar de establecer en nuestra vida la prioridad del calendario de Dios y no el nuestro, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque su hora del sacrificio, su hora de la agonía en la cruz, de la pasión, ya esa hora pasó. Para usted y para mí ya eso ya pasó. Eso ya hace más de 2000 años. Usted y yo ahora estamos en otra hora. Estamos en la hora de su segunda venida, que puede ser ahora mismo. Entonces usted y yo tenemos que ajustarnos al calendario ese. Y dejar que el calendario del Padre rija tu vida y mi vida, y no el calendario de este mundo. Porque si te dejas llevar por el calendario de este mundo, te va a ahogar. Nos va a ahogar. ¿Por qué? Porque el mundo demanda muchas cosas de nosotros. Exige. Y nosotros decimos, sí, no, pues tengo que hacerlo. Imagínate si no lo hago. Si no lo haces, nada. No se va a caer una estrella por eso. No se va a acabar. No, yo tengo que estar aquí, tengo que estar allá. Yo tengo que cumplir con esto. Sí. Y a veces llenamos el calendario de cumplir con tantas cosas y a veces we neglect, descuidamos dos prioridades en la vida: Dios y la familia. Y el calendario lleno, book, quedando bien con el resto del mundo y quedando mal con Dios y con mi familia. Porque ni siquiera puedo ir a un juego, a un recital, a algo de mis hijos en la escuela, acompañarlo a esta actividad, a la otra, o simplemente tener un tiempo para ellos de descanso o de disfrutarnos unos a los otros. Pero el calendario está full. Si no eres intencional en agendar el calendario de acuerdo a las prioridades de Dios para tu vida, créame que puedes llegar a lamentarlo. Puedes llegar a lamentarlo. Dice el tercer evento, para terminar, para cerrar ya. El primero fue el ungimiento en Betania. Este ungimiento se anticipó a la hora que ya estaba. El segundo, la entrada triunfal, porque esta entrada triunfal proclamaba públicamente la identidad mesiánica y la misión de Jesús. He aquí, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, ahora, el tercer evento es los griegos. Los griegos querían ver a Jesús. Qué cosa interesante esa. Ahora,
¿Por qué esto? Los griegos se anticipa. ¿Qué tienen que ver los griegos aquí? Bueno, los versículos 20 y 23 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Podemos hablar de los griegos, la idea no es hablar tanto de los griegos. Había mucha gente, no se sabe si estos griegos eran prosélitos o no, pero sí eran simpatizantes de una adoración monoteísta, de adorar a un solo Dios, no a varios. Eso sí sabemos porque habían subido. Como también se recuerdan en el libro de los Hechos, el etíope, que había venido también, porque era prosélito, adoraba también. Bueno, había muchos griegos así. Y se acercan a Felipe porque Felipe es el nombre griego y se identifican con él. Y vienen y se hablan con Felipe. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Pero fíjense, interprete esto. No es que queremos verlo de lejos lo podían ver. O sea, lo que están diciendo, o la petición de los griegos más bien, es aquí, queremos sentarnos a hablar con Jesús un cara a cara. O sea, queremos conversar con Él. No es solamente mirarlo de lejos, porque por allá lo podemos ver pasar. Es que queremos conversar con Él. Y dice ahí el versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y en el versículo 23 hace la declaración Jesús. Ahí viene la declaración y él dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ah? Esta es la primera vez que Jesús dice, ha llegado la hora. Antes, todavía no es mi hora. No se lo digan a nadie, ¿verdad? Manténganlo ahí. No hablen de esto con otra gente, pero ahora no. Ahora Jesús entiende de parte del Padre que la hora ya había llegado. Ya no hay que esperar más. De hecho, ya no habrá otra Pascua más. Como esta, no la habrá. ¿Por qué? Porque la hora del sacrificio del Cordero de Dios, ya llegó. Es esta Pascua. Y Jesús entendió esto con una serie de eventos. Por supuesto, Jesús es Dios, Él sabía cuándo era su hora. Pero ahora lo declara públicamente. Ahora, después de estos eventos, desde el ungimiento de los pies, Él revela que su hora para la sepultura lo estaba preparando. Usted lo sabía, pero ahora lo declara públicamente. Ya no hay que esperar nada más allí. La clave fue la pregunta de los griegos. Y es curioso porque algunos comentaristas nos hacen señalar de que los judíos en el tiempo del ministerio de Jesús pedían señal. Danos señal, haz señal. ¿Qué señal harás para que creamos en ti? ¿Se recuerdan? En muchas ocasiones ellos pedían señal para creer en Jesús. Realmente ellos no querían creer en Jesús. Porque señal Jesús había hecho, pero ellos no querían creer. ¿Qué señal harás? En cambio, los griegos no querían señal, querían ver a Jesús. Es diferente. Querían conversar con Él. Para algunos teólogos les resulta interesante esto. ¿Saben por qué? Porque cuando fue el nacimiento de Jesús, también unos gentiles vinieron buscándolo. ¿Se recuerdan? Los magos o los astrólogos que vinieron del oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos para adorarle. Unos gentiles vinieron del oriente buscando ver al rey de los judíos que había nacido. Ahora otros gentiles griegos vienen también porque queremos ver a Jesús. Uno al inicio en su nacimiento, otro allí en las últimas horas, antes de ir a la cruz, mis queridos hermanos. Y lo que los teólogos han encontrado en esta curiosidad, por así decirlo,
es que la palabra de Dios, Dios siempre ha estado apuntando, señalando a una salvación inclusiva y no exclusiva solamente del pueblo de Israel, sino inclusiva de todos, de todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, la gloria que Jesús ve y pide al Padre no se limita a la cruz, va mucho más allá de la cruz. Cuando Jesús está hablando aquí en estos versículos y le dice allí en el versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Por lo menos en mi Biblia está como una pregunta. ¿Sálvame de esta hora? No. Mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía y tenía clara su misión y dice, Padre, glorifica tu nombre. Versículo 28. Entonces vino una voz del cielo, le he glorificado. O sea, ya le he glorificado. Desde el bautismo lo glorifiqué. En el monte de la transfiguración lo glorifiqué. En las señales y prodigios que ha hecho a lo largo del ministerio lo he glorificado. Pero una vez más, en su resurrección y en su crucifixión lo glorificaré. Lo glorificaré. ¿Sabe? La gloria de Dios es un tema, es un vocabulario recurrente en el libro de Juan, especialmente en este capítulo 12 y capítulo 13, capítulo 17, en todo lo que resta del Evangelio de según San Juan. La gloria de Dios. Dice el versículo 24. Voy a leer del 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y Jesús ilustra la glorificación que el Padre dice que lo va a glorificar. ¿Con qué? Con del grano de trigo que cae. Y que cuando muere, entonces ahí es que retoña y sale una planta de trigo donde no solamente trae un granito, sino trae ahí ramas llenas de trigo, mucho fruto. Y de eso es que está aquí hablando el Señor Jesucristo, mis hermanos. Fíjense que Jesús, a pesar de que la hora le causaba angustia, sabía lo que iba a cargar sobre sí mismo. Dice, pero yo he llegado para esta hora. Para esto fue que yo descendí del cielo, dejé el trono de mi Padre. Para esto fue que yo vine y me nací. Para eso es que yo he estado a lo largo de todo este tiempo ministrando y preparando. Para esto es que Dios ha preparado al mundo desde Génesis 3:15. Para eso es que yo he nacido, como yo ahora sí estoy angustiado, como mismo le pasó en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si tengo dolor, tengo angustia, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y dice aquí también, para esta hora es que yo he llegado. Y damos gracias a Dios que esa hora llegó. Y Él se mantuvo firme. Firme en la voluntad del Padre. Porque gracias a esa hora es que tú y yo podemos tener esta hora de adoración libre y de perdón a Él. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. La gloria de la cruz consiste en su propósito. En restaurar y salvar lo que se había perdido. La gloria de la cruz consiste en eso. Pero la gloria de la resurrección consiste en demostrar que Jesús es quien dijo ser que era nuestro Dios y traer esperanza a todo aquel que en Él cree. La gloria de la cruz es una, la gloria de la resurrección es otra. Muy atadas una
con la otra. Jesús, en la conversación que llevaba con aquellos dos discípulos que iban camino de Emaús después que muere Jesús, lo entierran y ellos no aguantan hasta el tercer día del domingo de resurrección, sino que se van tempranito de regreso a casa. ¿Se recuerda esa conversación de Jesús con los discípulos? Dentro de esa conversación Jesús le dice en el versículo 26 de Lucas capítulo 24, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y entrara en su gloria. Aquella gloria que tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. Dice Juan capítulo 13, versículo 31 y 32. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado con él. Y si Dios es glorificado con él, Dios también glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. En Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En Juan capítulo 17, la oración intercesora de Jesús por usted y por mí y por todos los que habían de creer en Él. Dice del 1 al 5, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Este es el versículo de Juan 17, 3. Que algunas personas que van a tu casa los viernes te tocan en la puerta y te citan Juan 17, 3. Y ese es el versículo. Lo que no te lo citan completo, pero te lo citan hasta aquí. Dicen, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y ahí lo dejo. Estos que vienen allí con su Biblia corbatados, ellos te dicen hasta ahí. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Pero, y el versículo sigue. Y dice esa parte segunda del versículo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si no conocen a Jesucristo, no conocen al Padre. Porque Jesucristo y el Padre, dice la palabra, uno son. Y yo le he glorificado en la tierra, dice Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el versículo 24 dice, para que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La gloria es el tema recurrente en Juan. La gloria de Dios, la divinidad de Cristo. Eso es lo que es el tema recurrente aquí. La hora de Jesús llegó. Cuando llegó esta porción de la Escritura, Él entendió que su hora había llegado, que ya no habría que esperar más. Déjame decirte que también para ti, si no has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, la hora está delante de ti hoy. La hora está delante de ti hoy. ¿Sabes por qué? Porque con esta hora es la única que cuentas. Sí. Nosotros hacemos planes para jugar béisbol ahorita a las 2. Pues nosotros no sabemos si vamos a poder ir. ¿Sí o no? Nosotros hacemos planes para mañana, ir a trabajar, hacer las cosas. Entonces son planes. Pero en realidad la hora de mañana está en las manos del Dios del futuro. Nosotros contamos con la hora. Por eso es mejor estar a cuentas con Dios ahora. Porque usted no sabe si tendrá tiempo cuando la hora llegue a tu vida de ponerte a cuenta con Él. Uno dice, no, yo me pongo a cuenta con Él. Sí. Bueno, si ese es el pensamiento que tienes, no tienes ningún temor de Dios en tu corazón. Ningún temor de Dios en tu corazón. Es mejor estar a cuentas con Él ahora. Que yo estoy consciente, que sé que soy pecador y que necesito un Salvador, que necesito perdón de Dios.
termino con la meditación que dice, la gloria de Dios fue manifestada en el Calvario. Sí, la gloria de Dios fue manifestada en el Calvario, pero también puede ser manifestada en tu vida. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo puede ser manifestada en tu vida? Puede ser manifestada pasando de muerte a vida. Él puede manifestar la gloria de su poder en transformar una vida de muerte a vida. Y eso lo puede hacer ahora, en este mismo lugar y en este instante. Si tú crees que Jesucristo murió por tus pecados y mis pecados. Si tú crees que Él resucitó al tercer día, como dice la palabra de Dios, y está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando la hora, el momento preciso, el segundo preciso en que el Padre le diga, ve por la iglesia. Ve por la iglesia. Vamos a orar, y si esto hay en tu corazón, yo quiero que hoy no lo retrases, no lo ignores, no lo descuides, no lo desprecies. Responde en obediencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,